¿Qué pasaría si hoy estuviera vigente esta ley? ¿Cuántos profetas quedarían por ahí vivos o con el rótulo de profetas? Tenemos multiplicidad sin duda de advertencias contra las falsas profecías, pero la iglesia sigue dormida, no responde. Nadie pone en duda lo que dice determinada persona simplemente porque sale, como ahora lo hacemos nosotros, en televisión. Parece que el medio de televisión hiciera que la palabra de toda persona fuera infalible. Si lo dijeron en la televisión, es cierto. Pues no es así. Tenemos que pesar, medir las profecías, analizarlas si son reales o no, y sobre todo, recuerda la época de Micaías. Todo un grupo de profetas estaban acomodados a todos los beneficios, a toda la comida que se ofrecía en palacio. Solamente había un hombre que estaba aislado porque hablaba una palabra clara, certera, que finalmente fue la que se cumplió, fue la palabra que se dio. Todos los demás profetas que estaban rodeando, la Biblia nunca nos dice acerca de esto que no fueran profetas, eran profetas, pero su corazón estaba dispuesto a agradar al rey, a decir lo que él quería, y eso es lo que hoy consideramos, que muchos que han tenido un llamado genuino al ministerio profético han caído en esta mecánica de querer agradar, dar buenas profecías, decir el Señor te ama, vaguedades como decía Gary, vaguedades que le aplican a cualquiera. A veces llega una persona y me dice, llegué a una iglesia y me dieron una palabra, y le digo, ¿cuál palabra es? Y esa palabra se la podría aplicar yo a todos los miembros de mi iglesia, aún desde bebés a personas ancianas, y a todos les calzaría, Abner. Qué tremendo, Alfredo, porque el secreto de la palabra profética, el cimiento de esta recae sobre su cumplimiento. Como decía, una mosca en el perfume del perfumero echa a perder todo el perfume. Palabra profética que te mencionen que no exalte el nombre de Jesús o reconozca su señorío y su grandeza, también hay que tener cuidado. Así como las palabras que hablan de profecía, de catástrofes, de situaciones caóticas, tienen que tener mucho cuidado para su cumplimiento. También esas palabras de prosperidad, superprosperidad, de bendición, de que aquí no hay problema, de aquí no está pasando nada. Igual, es fácil, como decía Gary. ¿Qué pasaría ahora? Yo creo que los cementerios, habría mucho trabajo en muchas funerarias si se diera esto, o pasaría como pasó también en el Antiguo Testamento, y sacar de la iglesia a muchos jalándolos para sacarlos cuando caen al dar una falsa profecía. Es importante que cuestionemos, que no nos traguemos así tan fácilmente lo que nos dicen. Ponlo a la palabra de Dios, confróntalo con lo que dice su palabra, a ver si es realmente una verdadera palabra. Muchas profecías que se están dando hoy en día solamente hablan de futurología, de lo bien que estarás, de lo bien que te irá. Pero ¿dónde está la palabra profética que te habla de tu pecado oculto, que te habla de eso que te está separando del Señor, de esa santidad sin la cual no se puede ver a Dios? ¿Dónde están esos profetas hoy en día que están hablando de las falsas doctrinas, de las enseñanzas que no son bíblicas? ¿Dónde están esas denuncias, Abner? Qué tremendo, Alfredo. Yo quiero hacerte una pregunta, porque yo sé que muchos de los que nos están viendo por televisión te dirán, ¿hay profecía o no hay profecía? Yo quiero hacerte esta pregunta, ¿hay profecía o no hay profecía? ¿Hay profetas o no hay profetas? Sin duda alguna hay profecía, sin duda alguna hay profetas, pero la profecía no puede ser una palabra que no cambie tu vida, que no confronte tu vida. La profecía, como me decía Gary fuera de cámaras, cuando te dan una palabra profética tienes que decir, wow, eso es lo que decía Gary, tiene que ser cambiante, tu vida tiene que ser transformada, tiene que venir convicción de pecado, tiene que venir una transformación de tu vida, debe cambiar la ruta que traías. La profecía no puede ser simplemente una sociedad de elogios mutuos. Qué tremendo, qué tremendo, qué tremendo. Hay muchos que llaman que son dones de inspiración, que las profecías son dones orales, nos hablan de toda esa terminología, pero el secreto, la profecía, yo creo que la profecía debe ser palabra de Dios y debe cumplirse. Para saber
si la profecía es o no, yo creo que es mejor decir que no es profecía. ¿Qué no es profecía? Excelente pregunta. No es una intuición o una corazonada. No tiene nada que ver con presentimientos ni sensaciones. Muchos dicen, es que yo sentí, es que tengo el presentimiento de que va a pasar algo. No, la palabra profética no es esto. Es un mensaje claro, concreto y preciso. También dice que no es experiencia por conocimiento. O sea, un profeta no puede estudiar para ser profeta. Puede, como estábamos comentando en nuestras cámaras, puede preparar su corazón para recibir la palabra de Dios, para discernir lo que está recibiendo. Pero no es como un médico que yo decir, decido ser profeta y me pongo a estudiar. Como yo puedo decir, decido ser médico, me pongo a estudiar medicina, abogado y estudio leyes, arquitecto y estudio arquitectura. No es por experiencia. Tampoco es adivinar qué pasa o qué pasará. Muchos creen que es tantear, probar, adivinar, y esto no es profecía. La profecía se caracteriza por el mensaje preciso, exacto, no es un tanteo, no es tal vez esto o no es tal vez lo otro. También los profetas debemos saber que no son personas raras, no hay que entrar en trance, no es comenzar a llorar o caerse, es una persona normal el que profetiza. Muy rápidamente, no es delirar. Vemos mucho desequilibrio en las personas cuando profetizan, pierden su estado emocional. Y otra cosa que no es, Abner. No es improvisar. La profecía no se improvisa. Dios no es un Dios de improvisación. La profecía es directa y exacta. Y si alguien te profetiza a ti, Dios conoce tu corazón y te estará hablando a ti. Finalmente, algo que está de moda, no es pensamiento positivo, no es el anuncio de cuántos 4x4 te va a dar el Señor, no es el anuncio de qué tan millonario vas a ser. La profecía viene dirigida para cambiar tu vida, para cambiar tu vida espiritual, para transformarte y ponerte en la senda que Dios quiere que tú estés. Se nos acaba el tiempo. Este ha sido su programa Maranata TV. Esperamos dentro de 8 días tenerlos en la misma hora y por el mismo canal. Y recuerde también que Maranata está con su nueva imagen en el periódico, que comenzará a salir a partir del 15.